Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de español 491, es decir, el curso sobre el panorama del cine español que estoy enseñando en la universidad en este semestre de otoño del año 2019. En esta ocasión vamos a hablar de una película del año 1999 dirigida por José Luis Cuerda y que hemos visto esta semana en la clase y que se titula La lengua de las mariposas. Se trata de una película que está basada en el cuento homónimo, La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, un escritor y periodista gallego, y este es un cuento que está incluido en su libro ¿Qué me quieres, amor? O en español, ¿Qué me quieres, amor? Algunos de ustedes que tomaron mi clase de literatura española ya conocen este cuento porque han tenido la oportunidad de leerlo en esa clase, pero en esta película, en la trama, en the plot, tenemos elementos, por supuesto, de este cuento, La lengua de las mariposas, pero también elementos de otros cuentos, también de Manuel Rivas, y también de ese libro ¿Qué me quieres, amor? Por ejemplo, esa subtrama o subplot que tiene que ver con el hermano de Moncho que quiere ser músico, procede de otro cuento de ese libro que se titula en gallego Un saxo na néboa o en español Un saxo en la niebla, A Saxophone in the Fog. Como decía, esta película es del año 1999, pero está ambientada, it is set, al final de la Segunda República y durante la Guerra Civil Española, es decir, a mediados y finales de los años 30 del siglo pasado. Ocurre la trama de esta película en un pequeño pueblo gallego y entonces podemos ver en esta película la vida rural con todas sus dificultades en esa época, en la década de 1930. Vemos, por ejemplo, la educación deficiente que en muchos casos había en algunos de estos pueblos, también la enorme importancia de la religión en el medio rural como parte de la vida diaria, pero también como método controlador, en cierto modo, de la población, y también las reducidas oportunidades laborales que se le presentaban a muchas personas que vivían en este medio rural. Por ejemplo, el hermano de Moncho, cuando quiere ser músico, pues la verdad es que lo tiene muy difícil. En esta película en particular, de la misma manera que en el relato, que en el cuento de Manuel Rivas, vemos los acontecimientos a través de los ojos del protagonista, Moncho, que es un niño pequeño de unos 8 o 9 años, y entonces podemos observar que lo que aquí tenemos es una mirada inocente, una mirada de alguien que por su edad empieza todavía ahora a descubrir el mundo y que no siempre comprende en su totalidad la complejidad del mundo que lo rodea, no comprende en su totalidad tampoco la complejidad de los sucesos, de los acontecimientos que tienen lugar, acontecimientos duros y difíciles y también dolorosos en muchos casos. Moncho va a empezar a ir a la escuela y tiene un cierto miedo a esto, porque ve con miedo la escuela debido a que piensa que el maestro, el profesor, va a pegarle, that the teacher is going to hit him, is going to beat him, porque eso era una práctica común en España y en muchos otros países en ese momento. Pero esta visión de la educación como algo a lo que uno accede con miedo va a cambiar en cuanto el pequeño Moncho se encuentre con Don Gregorio. ¿Y quién es Don Gregorio? Pues Don Gregorio, interpretado por el actor español Fernando Fernán Gómez, es el maestro de la escuela rural a la que va a ir Moncho, y es un maestro muy diferente, es un profesor muy diferente de lo normal, es decir, es un profesor que no pega a los alumnos, que no utiliza
la violencia en la clase y que además está a favor de una docencia experimental, es decir, más allá de leer cosas y aprender conceptos e ideas en los libros, este maestro, don Gregorio, está a favor, por ejemplo, de salir del aula y llevar a los alumnos al bosque, por ejemplo, para enseñarles conceptos de las ciencias naturales, como un ejemplo, ¿no? Entonces se va a establecer, por sorpresa realmente para Moncho, una relación muy especial entre Moncho y su maestro don Gregorio. Y esta relación va más allá del aula. It's a relationship that goes beyond the classroom. Porque, por ejemplo, durante los fines de semana, don Gregorio va a llevar a Moncho a cazar mariposas y también lo va a inspirar, lo va a llevar a aprender muchas más cosas por su cuenta, a tener mucho más interés en la educación, e incluso como agradecimiento el padre de Moncho, que es sastre, he's a tailor, le va a hacer a don Gregorio un traje. Esto nos habla bastante del poco dinero, del bajo sueldo que recibían los profesores rurales en esos momentos, y desde luego esto es algo que tampoco es que haya cambiado demasiado, porque el de profesor o la de profesor no es una profesión que reporte generalmente mucho dinero a las personas. En cierto momento de esta película estalla en España la Guerra Civil Española, que duró, como saben ustedes, entre el año 1936 y el año 1939. Y en la película se va a reflejar el impacto de la guerra tanto en la familia de Moncho como en el pueblo en general. Si hablamos, por ejemplo, de la familia de Moncho, vemos que su padre, Ramón, es republicano, es decir, es partidario de esta Segunda República que existía en España antes de la Guerra Civil, y es una persona muy poco religiosa. De hecho, parece que es ateo, es decir, no cree en Dios, pero la madre de Moncho sí que es una persona más conservadora, más religiosa, más tradicional, lo cual no impide, por supuesto, que haya una buena relación matrimonial entre el padre de Moncho y la madre de Moncho. Y si salimos más allá de los conflictos que tienen que ver con la familia, vemos que en el pueblo empieza en cierto momento a haber sospechas y problemas entre habitantes del pueblo que antes eran amigos, y ahora esa amistad empieza a resquebrajarse, empieza a tener problemas debido a cuestiones ideológicas y debido al hecho de que las personas se encuentran en medio de este conflicto bélico que es la guerra civil. Esto nos va llevando a esa muy emotiva escena final de la película. Recordemos que en la Guerra Civil Española se enfrentaron por un lado los republicanos con, por otro lado, los nacionales, que son los que finalmente ganarían la guerra al mando del general Francisco Franco, que se convertiría después del año 1939 en el dictador Franco, que impuso la dictadura franquista que duró desde el año 1939 hasta el fallecimiento de Franco en el año 1975. Pues en esta escena final, los nacionales que han ganado la guerra entran en el pueblo para detener a los habitantes del pueblo que son republicanos o que son sospechosos de haber apoyado a la República, y los meten en un camión y se los llevan quizás a la cárcel o quizás para ser ejecutados. Entonces, en estos momentos, cuando
los republicanos pierden la guerra y la ganan los nacionales, la madre de Moncho, que lo que quiere es mantener a la familia unida y que no quiere que su esposo, que es republicano, sufra las represalias que siempre tienen lugar después de la guerra, pues quema algunos papeles y documentos que quizá serían incriminatorios porque son documentos que probarían que el padre de Moncho es republicano. She burns all of these documents that make it clear that Moncho's father and her husband is a Republican. Y también le dice claramente a Moncho, algo que él en un principio no comprende demasiado bien, que ese traje que el padre le hizo al profesor, a don Gregorio, que es uno de los republicanos detenidos, pues que ese traje realmente no lo hizo el padre de Moncho. Las circunstancias hacen que las personas, por el miedo a las represalias, tengan que cambiar la realidad, tengan que negar cosas que sí fueron ciertas, y esto es algo que va a causar una impresión importante en el personaje de Moncho. Cuando los nacionales meten a estos presos, a estos detenidos republicanos en el camión para llevárselos, los habitantes del pueblo se reúnen como espectadores de este proceso público y comienzan a insultar a los republicanos detenidos, entre ellos don Gregorio, y algunos de estos republicanos detenidos eran anteriormente amigos, ¿no?, de estas personas que ahora los están insultando, en algunos casos porque ideológicamente son opuestos a ellos y en otros casos simplemente porque quieren salvar su vida. En cuanto a esto, la madre de Moncho obliga al propio niño, a Moncho, a gritar, insultar a estos republicanos detenidos que van a llevarse los nacionales en un camión e incluso a tirar piedras a ese camión mientras se aleja. Por supuesto, Moncho no comprende exactamente lo que está haciendo, pero hace caso a lo que le dice su madre y comienza a lanzar piedras y a insultar a los republicanos que se van alejando del pueblo. Uno de ellos, por supuesto, y él lo sabe bien, Moncho lo sabe bien porque lo ha visto, es el maestro, don Gregorio. Y entonces, en un final muy emotivo de la película y también del cuento de Manuel Rivas, nos encontramos con que Moncho, además de insultar a don Gregorio, de la misma manera que lo hacen las demás personas, rojo, comunista, por ejemplo, ¿no?, pues también empieza a proferir, comienza a gritar algunas palabras científicas, algunas palabras de las ciencias naturales, algunas palabras de la biología que el propio don Gregorio le enseñó durante las clases. De esta manera, el insulto de Moncho, el insulto en la boca de este niño que no comprende exactamente qué es lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo, este insulto se convierte en un homenaje a este hombre, a este maestro, a este profesor que le ha enseñado cosas muy importantes y cosas que van a tener un impacto enorme en su vida. El insulto se convierte a través de estas palabras científicas, de estos conceptos que aprendió Moncho de don Gregorio, en un homenaje a este profesor que ha sido detenido y que probablemente va a tener un final trágico y que probablemente Moncho nunca más va a poder ver en su vida. Vemos en esta película, entre muchas otras cosas, tres temas que a mí me parecen muy interesantes y que están tratados de una manera muy adecuada en esta película. Por un lado, vemos cómo la guerra civil divide enormemente e irremediablemente a la gente y también a las familias que se encuentran en el medio de esta guerra civil. Vemos también cómo la violencia de la guerra no se termina cuando se acaba la guerra, sino que esa violencia continúa después de la guerra con las represalias
que va a haber al terminar el conflicto bélico, como vemos en la escena final en la que los nacionales entran a llevarse detenidos a personas que son republicanas o que son sospechosas de ser republicanas. Entonces no tenemos un final a la violencia cuando se termina la guerra, sino que esa violencia continúa más allá del final de la guerra. Esto ocurre en la Guerra Civil Española y en cualquier otra guerra en la que ustedes puedan pensar. Y finalmente, esta película y también el relato, el cuento de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, hace hincapié, nos habla de una manera muy directa de la importancia de la educación para las personas, para los niños en este caso, y de una educación que vaya más allá de los libros, una educación que también haga experimentar a los más jóvenes el mundo que está a su alrededor de una manera directa, y es por eso que don Gregorio, que es un maestro diferente a los demás y que tiene una influencia enorme en este personaje de Moncho, de este niño de 8 o 9 años, es por eso que este maestro lleva a su clase al bosque cuando se trata de enseñarles cosas acerca de los animales, de los insectos o de las plantas y las flores. Terminamos así este vídeo que espero que les sirva como siempre para repasar esta película del año 1999, pero ambientada en los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, durante los últimos años de la Segunda República Española y durante los años también de la Guerra Civil Española. Y es una película que hemos visto en la clase y que figurará de alguna manera en el examen que pronto vamos a tener en esta clase de español 491. Muchas gracias por su interés y por su atención. Me despido ya, soy el profesor Antón García Fernández.